Buenos días, bienvenidos al 94.0 de la frecuencia modulada. Estáis sintonizando Radio Parpayola, la voz de la montaña central, y damos comienzo al último de la mañana, al magazine que de lunes a viernes emitimos aquí. También nos podéis seguir a través de internet, www.parpayola.com. También estamos en Facebook, facebook.com/parpayola.radio, y también en Twitter, twitter.com/parpayolaradio. Bueno, hablando en confianza, y lo que toca ahora. Ya sabéis que este espacio lo teníamos los miércoles, pues por motivos de agenda, pues vamos a emitirlo los jueves, y los miércoles emitimos nuestras mascotas. Y es bien sencillo. Buenos días, Sonia. Hola, muy buenos días. Ya sabéis que Sonia Blanco Rivas es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo, y es la que, pues a partir de ahora los jueves, nos va a hablar de temas muy guapos, muy relacionados, sobre todo fundamentalmente con cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de hacer las cosas, que eso es fundamental. Y siempre los consejos de una psicóloga siempre son buenos. Dicen que hay países europeos donde la gente acude ya más a ver al psicólogo o la psicóloga que al médico de familia o la médica de familia, porque muchas cosas ya no se solucionan con medicamentos, sino con hablar y la comunicación entre la gente, y eso pues suelen hacerlo los psicólogos. Lo que pasa es que vivimos en un país donde todavía eso no se puso en práctica. Hombre, en realidad pienso que mucha gente va a contar sus preocupaciones y sus problemas, pero al médico de cabecera. Sí, aquí sí. Es lo que se suele hacer. Sí, los médicos de cabecera te lo dicen. Yo tengo una cantidad de usuarios que vienen a contarme cosas que podían, vamos, que yo no estoy para eso, yo estoy para curar y para recetar, ¿no? Bueno, y a camareros también, que me estoy acordando ahora. También, sí. Bueno, Sonia, vamos hoy a hablar de los amigos imaginarios, la asistencia de amigos imaginarios, en la infancia sobre todo, ¿no? Sobre todo, pero no de manera única. Bueno. Eso también. Porque hay que tener en cuenta que, a ver, en primer lugar, entendamos que el amigo imaginario no es una alucinación, es una cosa diferente. Porque esto creo que es una de las cosas que más suele preocupar a los padres, ¿no? Cuando a lo mejor observan que su hijo o su hija habla con alguien, que tiene un amigo que solamente puede ver, que incluso a veces le ponen la mesa, le cuentan sus cosas, está haciendo los deberes, está siempre interactuando con un amigo imaginario, y a veces eso preocupa, ¿no? Decir, bueno, ¿qué le estará pasando a mi hijo? O, por ejemplo, que se mete en la cama por la noche y está un ratito hablando, y dices, está hablando solo, y te acercas y te das cuenta de que en realidad es como si estuviera dialogando con alguien, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, esto no solamente es algo perfectamente normal, sino que de hecho es incluso deseable. Pero no solo eso, como digo, que es que hay que distinguirlo de una alucinación. Es algo totalmente diferente. Una alucinación es algo que aquel que la percibe piensa que es real, y da por hecho que, como es real, los demás también lo tienen que percibir. Eso es una alucinación. Sin embargo, el amigo imaginario, con independencia de la edad del niño, el niño es perfectamente consciente de que eso no existe. Lo que pasa es que es una especie de juego. Forma parte de su juego simbólico, ¿no? El imaginarse que ocurre algo. Y es algo, como digo, deseable, primero porque son conscientes de que eso no va a suponer en ningún momento pérdida de contacto con la realidad, y luego, por otro lado, las emociones que evoca son similares o incluso a veces más intensas que las que puede generarse cuando se está viviendo la situación real. Nos pasa a todos, ¿no? A veces cuando haces planes de lo que vas a hacer en un viaje, lo pasas mejor que en el viaje en sí, porque en el viaje te topas con la realidad y no siempre la realidad te permite llevar a cabo tus expectativas o las cosas que te hacen ilusión. Pero incluso, y eso pasamos a veces a los mayores, no solamente nos imaginamos con amigos, sino con gente que te cae simpática o por otra serie de motivos. A veces tienes esas imaginaciones con determinadas personas. Claro, forma parte de la creatividad. Y se extiende, como digo, hasta la edad adulta, incluso ancianos también. Depende muchas veces de ciertas circunstancias, no está siempre presente, pero sí es cierto que siendo conscientes de que no es real, pero sí nos evoca unas emociones. El problema ya es cuando alguien lo hace real, ¿no? Pero entonces ya eso es un trastorno, ya no es un amigo imaginario, ¿no? Pero ya es verdad que hay gente que lo hace real, que llega en un momento de... Yo creo que más bien emocional, ¿no? Sí, no solamente emocional, sino que probablemente ya estemos hablando de situaciones problemáticas. Fíjate, por ejemplo, en el caso de los niños concretamente,
el hecho de tener un amigo imaginario es algo, como decimos, normal. Sin embargo, niños que están sometidos a situaciones de estrés, pero de un estrés tremendamente negativo, como por ejemplo un maltrato, ¿no?, muy continuado durante cierto tiempo, esos niños pierden la capacidad de creatividad, de gran parte de esa capacidad de creatividad, y con ello también la ausencia de sentir emociones, ¿no? Y eso implica que hay una probabilidad muchísimo más baja de que lleguen a tener un amigo imaginario con el que poder expresarse, con el que poder relacionarse y con el que poder, en cierta manera, pues bueno, consolarse cuando se encuentran mal. O sea, hay determinadas situaciones límite en las que no es el amigo imaginario en sí lo que es el problema, ¿no? No es lo problemático, sino en realidad la manera en la que se percibe. He puesto el ejemplo de los niños, pero bueno, lógicamente un adulto también. Pero entonces normalmente es que va acompañado de otro tipo de problema, de algún tipo de trastorno depresivo, etcétera. O sea, es algo también que es diferente. Lo cierto es que este tema, sí es verdad que quizás es el que, o uno de los que más pie ha dado a numerosa literatura y de cine, ¿no? No siempre es cine simpático y agradable, sino incluso el cine de terror. A mí me llama la atención, iba a decir me hace gracia, no me hace tanta gracia, pero me llama la atención como la interpretación que se da, ¿no? Es que como que solo los niños en su inocencia son capaces de ver los espíritus, que solo se pueden comunicar con ellos, y etcétera, etcétera. Y claro, cuando crecen pierden esa posibilidad y dejan de verlos. En fin, eso sí es tener imaginación, ¿no? Inventarse esa historia y no tener el amigo imaginario. Que bueno, que está bien siempre y cuando no se llegue a convertir a veces como una especie de leyenda. Hay gente que se lo cree, ¿no? Y quizás por eso, ¿no? Una obsesión permanente también, ¿no? Es que de hecho, incluso hay veces que hay padres que tienen miedo, o sea, si tienen ese tipo de creencias y de repente, imaginemos, ¿no? Pongámoslo en su caso, y de repente su hijo o su hija tienen un amigo imaginario, se le ponen todos los pelos de punta. Es normal. Si creen en eso, sí. Pero obviamente eso es absurdo, ¿no? Porque sí es verdad que algunos niños con el tiempo se olvidan que tuvieron un amigo imaginario. Otros a lo mejor no se olvidan porque a lo mejor lo han prolongado durante más tiempo. Y otros incluso lo siguen manteniendo incluso en la edad adulta, ¿no? O sea, hay mucha variabilidad, pero no se pierde el contacto con la realidad. ¿Y en qué momento empieza uno a tener ese amigo imaginario? ¿Siempre pues, hay un principio, sí, algún motivo que provoque eso? Suele haber algún motivo, ¿no? Mira, normalmente la edad de comienzo suele venir en torno a los 3 o 7 años. Con esto no quiero decir que si pasa de ahí ya no sea normal, digo la edad de comienzo, ¿eh? Tiene lógica, porque en torno a los 3 años o un poquito antes, el niño ya está perfectamente preparado para hacer representaciones mentales. Normalmente lo están antes, ¿no? Pero en este momento ya llega a un punto en el que son perfectamente conscientes de distinguir la realidad de la ficción. Representaciones mentales es la idea de que, con independencia de que un objeto lo tengan o no lo tengan delante, existe, porque son capaces de pensar en él. Un bebé de meses, lógicamente, ¿por qué llora cuando se ve solo en una habitación? Porque si no te ve, para él no existes. No es capaz de darse cuenta de que mamá o papá están en la habitación de al lado, ¿no? No, tiene que verte para darse cuenta de que el objeto existe, de que tú existes. Pero, sin embargo, poco a poco el cerebro se va desarrollando hasta que llega un momento en el que ya es capaz de representarte mentalmente, ¿no? Y saber que no te has ido, que no te has ido de su vida, ¿no? Que sigues existiendo. Y entonces, en torno a esa edad es cuando comienza, por eso comienza también el juego simbólico, el fingir, ¿no? Que dos muñecas hablan entre sí. Incluso esa muñeca a veces te habla a ti, ¿no? Es el juego simbólico. Comienza en torno a esa edad. Y luego de ahí, pues, se empieza a desarrollar, puede ir también cambiando, etcétera. De hecho, suele ser muy común que los amigos imaginarios sean en un principio una muñeca o un peluche. O sea, son esa muñeca o ese peluche que hablan solo con él. No suelen verbalizar en voz alta, de la misma manera que en el juego simbólico. Uno que tiene ahora mismo está en pleno apogeo de juego simbólico es mi segundo hijo, ¿no? Tiene 3 años y algo, y entonces, por poner el ejemplo, él coge 2 juguetes, coge 2 muñecos que hablan entre sí, pero hablan en voz alta. Tiene una imaginación tremenda. Y cambia las voces, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muy bien, les cambia las voces. Eso es el juego simbólico, pero el hacer que ese muñeco sea un amigo imaginario es
que no hace falta que lo diga en voz alta. Es decir, ese muñeco le dice cosas y él es como una especie de intérprete para los demás, ¿no? Es en ese sentido. El osito me ha dicho tal, ¿no? Y te lo cuenta. Es como que con la única persona con la que tiene relación es con él, y que la única manera de expresarse y de hablar con el resto de la humanidad es a través de él, ¿no? Ese momento egocéntrico de expresión en el niño, que es algo totalmente normal y por lo que tiene que pasar, aparte de eso, claro. Me imagino que eso también los ayudará mucho a comunicarse con el resto de los compañeros, por ejemplo, en este caso en el cole, ¿no? Efectivamente. Será una forma de comunicarse también, de aprender. No solo de comunicarse, sino que ya Piaget, el psicólogo padre del constructivismo, por decirlo así, ya cuando describía el amigo imaginario de una de sus hijas, de Jacqueline, lo que decía era que él lo que interpretaba de eso es que en realidad no era que el amigo imaginario surgiera necesariamente ante una situación problemática, sino que era una especie de muestra de la creatividad del niño, de la imaginación del niño, un paso más en el desarrollo, y que de hecho ese tipo de conversaciones íntimas con un amigo que solamente puede percibir él, lo que implica es que le va a ayudar a mejorar su habla social, su comunicación, en definitiva, ¿no? Pueden tener, hay que distinguir que se puede tener mucho vocabulario, mucha riqueza de vocabulario, pero otra cosa diferente es saber comunicarlo. De hecho, hay personas adultas que pueden tener una conversación, pero les cuesta, a lo mejor, por ejemplo, comunicar una serie de ideas. Les cuesta hablar acerca de esas ideas. Saben lo que quieren decir, pero a la hora de decirlo no son buenos oradores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces, sí es verdad que este tipo de juegos, ¿no?, con el amigo imaginario, este tipo de conversaciones ayudan y apoyan en la comunicación. Posteriormente a lo que dijo Piaget, de hecho, unas investigadoras lo corroboraron, ¿no?, que aquellos niños que habían poseído o que poseían un amigo imaginario a lo largo de su infancia, poseían también al mismo tiempo una mayor facilidad en el habla verbal, ¿no?, en la fluidez verbal, perdón, en el habla social, ¿no?, en la fluidez y en la manera de comunicarse con los demás. Por lo tanto, es un apoyo, es parte del desarrollo y es necesario. Y eso, sobre todo, sí que quiero puntualizarlo porque es verdad que preocupa a los padres, ¿no? Hay algunas veces que algunos padres dicen, mira, tengo unas ganas de que se le quite esa manía del amigo imaginario. No es una manía, algunas veces es una necesidad. También es verdad que hay ocasiones en las que ese amigo imaginario surge ante determinadas situaciones. Por ejemplo, situaciones que suponen un cambio para el niño, ¿no? Situaciones de una mudanza en la que se supone que además probablemente no solo cambie de casa, sino que tenga que cambiar de colegio, tenga que cambiar de amigos. La separación de un padre y una madre, o de dos padres o de dos madres, me da lo mismo. Una separación, ¿no?, que va a suponer una ruptura familiar. Un embarazo, por ejemplo, la llegada de un nuevo hermano, etcétera, el fallecimiento de alguno de sus padres, es decir, muchísimas circunstancias que para el niño sea algo que se rompa de lo cotidiano y que vaya a suponer que tenga que enfrentarse a un nuevo cambio, ¿no? Sí, cuando haga un acontecimiento distinto al entorno que tiene efectivamente, ¿no? Efectivamente. Todos necesitamos pasar por una serie de pasos, ¿no?, por decirlo así, ante este tipo de procesos de cambio. Pero claro, normalmente un adulto tiene una serie de estrategias más o menos asimiladas, cosa que un niño no tiene por qué tenerlas. Y un amigo imaginario suele surgir en estos momentos también porque es un apoyo para el niño, ¿no? Un apoyo en el que se encuentra con alguien con el quien puede hablar, puede reflexionar, puede también desahogarse, etcétera, ¿no? Porque a veces no siempre los adultos estamos ahí para que el niño se exprese. Lógico también, ¿eh? Era lo que yo te quería comentar. ¿Y los padres cómo reaccionan? ¿O cómo reaccionamos? Porque eso seguramente que nos pasó a todos y no supimos en un momento determinado reaccionar. Hay de todo. Yo, por ejemplo, cuando mi hijo mayor empezó a poner un plato y a decir que en la mesa se sentaba Chonder, digo, bueno, pues le ponía el plato, se sentaba Chonder, y cuando se iba para la cama, de hecho, la aparición de Chonder hizo que de repente dejara de necesitar una luz para dormir. Ahora, ¿qué pasó? En el momento que se adecuó a eso, Chonder desapareció. A mí no me importó. Me lo tomé, bueno, pues fíjate, así que tiene un amigo imaginario, ¿no? Y ya está. Pero sí es cierto que a veces da un poquito de reparo, porque claro, es como estás diciendo, madre mía, ¿esto será normal? Mi hijo está hablando con algo que no existe, ¿no? Y a veces intentas corregírselo. Lo mejor es no darle mayor importancia, ¿no?, porque es parte de su desarrollo y es algo que el niño necesita.
Hay veces incluso que hay padres que piensan que si tienen un amigo imaginario es porque no confían lo suficiente en ellos, ¿no? Es decir, fíjate, tiene que ir a hablarle a un amigo imaginario porque no se atreve a contarme a mí lo que siente. Problema de ¿no? celos, a lo mejor, de los padres. Celos o de preocupación de estar haciendo las cosas mal porque su hijo no confía lo suficiente en ellos, ¿no? Y también es absurdo, porque tengamos en cuenta, a lo mejor no llega a ser celos, pero sí es verdad que en cierta manera un poco de rivalidad, ¿no? El querer estar presente siempre en la vida del hijo. Bueno, pues tu hijo a veces también, incluso ya desde pequeñito, ya se va desligando, va adquiriendo autonomía y va necesitando un mayor desarrollo de su mundo íntimo, en el que tú no vas a estar presente, y de hecho es que no debes estar presente, ¿no? Si él te hace partícipe, estupendo. Si no te hace partícipe, pues no pasa nada tampoco, ¿no? Es parte de su intimidad y hay que respetarla. Porque a veces, sí es verdad que a veces tendemos a ser demasiado invasivos en lo que respecta a los hijos, ¿no? A controlar demasiado. Claro, también. involucrarnos demasiado con los problemas que tienen, porque bueno, en fin, una cosa es que nos preocupemos por ello y otra cosa es que nos involucremos y nos obsesionemos. Y sobre todo la protección que se os da también, ¿eh? Yo creo que hay demasiado. A veces. Sí, bueno, sobreprotección, más bien, ¿no? Sí. Tendríamos que distinguir el proteger a nuestros hijos de lo que, en aquello que necesitan protección, a sobreprotegerlos de lo que consideramos a veces los males del mundo, ¿no? En fin, los niños poco a poco, yo pienso que los niños, la mayoría están preparados para ir asimilando las cosas que hay, lo que lógicamente cada uno a su nivel, ¿no? Hay ciertas imágenes, ciertas cosas que, en fin, mientras sean pequeños no están preparados emocionalmente para verlas. A ver, yo no estoy preparada emocionalmente para ver el sufrimiento gratuito en la tele, ¿no? Por ejemplo. Ponerte con ellos en el sofá a las 5 de la tarde a ver Sálvame de Luz hasta las 11 de la noche, por ejemplo. Por ejemplo, bueno, yo no podría porque me repercutiría psicológicamente a mí, ¿no? Pero aparte de eso... Pero sí que hay padres que lo hacen. Sí, bueno... Para que el guaje meriende, siéntenlos en el sofá. Tiene que haber de todo en la viña del Señor. Y está la madre o el padre viendo a Belén Esteban. Y claro, el guaje recógelo todo porque a esa edad los guajes son listísimos. Sí, a todas las edades, ¿no? Y es lo que ellos queda después. Esponjas. Sí, son como esponjas. Absórbenlo todo. Efectivamente, sí es cierto, sí. Y yo hay un tema que de lo que más me preocupa en la sociedad esta en la que vivimos sobre todo en relación a los medios de comunicación. Y eso y el que el guaje se encierre en la habitación solo con el ordenador. Eso a los padres que tienen hijos a esa edad, ojito al parche, que eso es un peligro tremendo. Yo lo que pienso es que tenemos que diferenciar, a ver, los hijos se tienen que encerrar en su habitación, de acuerdo. Ahora, con el ordenador, ¿no? A ver, una cosa es que los hijos necesiten su intimidad y para eso normalmente te cierran la puerta. Tienen que tenerla, sí. Y otra cosa es la intimidad con el ordenador, depende a qué edades, ¿no? Claro. Cuesta un poco a veces llegar a dónde estableces la línea, ¿no? ¿Dónde estableces la línea en la que te estás pasando, invade su intimidad o, sin embargo, estás siendo demasiado permisivo, ¿no? Cuesta un poco establecerlo. Hombre, yo soy de la opinión, por ejemplo, por ejemplo, hablábamos en el último programa, en el anterior programa, acerca de las redes sociales. Yo soy de la opinión que un niño, cuando digo niño me refiero... menor de 14, de 15 años, no debería de tener un perfil en Facebook. No. Por ejemplo, soy de la opinión. Ni en Facebook, ni en Twitter, ni en ninguna red. Porque, claro, las redes sociales tú lo puedes controlar hasta cierto punto, claro. Pero, en fin, además tengamos en cuenta una cosa. A veces nos preocupamos por el amigo imaginario de nuestros hijos, pero vamos a ver, ¿cuántos amigos virtuales tenemos los adultos que no hemos visto en la vida, ¿no? Efectivamente. A los que incluso, con los que incluso llegas a tener confidencias, ¿no? Y son, ¿por qué? Porque das por hecho que no son imaginarios, ¿no? Claro, no son imaginarios, son personas de carne y hueso, solo que están en otra parte del mundo, ¿vale? Pero ¿y si son imaginarios? Es decir, ¿y si aquello que muestran es lo que tú quieres ver? No conoces a esa persona en realidad, solo pues o bien chateas, o bien a través del Facebook, o a través de Messenger, lo que haya, ¿no? Pero en realidad son amigos virtuales a los que no has visto en tu vida y que incluso cabe la posibilidad que no vayas a conocer físicamente nunca, ¿no? Y sin embargo tienes esa necesidad. Es casi como un amigo imaginario, ¿no? Porque no tienes que verle cara a cara para exponer tus sentimientos, ¿no? Y en cierta manera es lo que a lo mejor también necesita un niño, ¿no? Para no sentirse juzgado por nadie.
Simplemente tiene un amigo con el que puede hablar, con el que puede expresarse, que no le va a juzgar, que no le va a decir lo que tiene que hacer, y entonces, pues bueno, le hace sentir bien. Emocionalmente le hace sentir bien. Es el compañero perfecto. Porque por mucho que querramos a un amigo, de vez en cuando nos dará la contraria. Sí. Un amigo, ¿no? Nos va a dar la contraria porque, en realidad, así tiene que ser. Nosotros también damos la contraria a nuestros amigos, a nuestros hijos, a quien en ese momento consideremos que tenemos que dársela. Y eso no siempre es agradable, claro. Pero un amigo imaginario está a tu servicio y disposición. Te escucha cuando quieres que te escuche, ¿no? Cosa que los padres no siempre pueden, no siempre podemos. No es que sea malo. Es que, de hecho, así tiene que ser, ¿no? Porque tampoco pienso que sea adecuado que tu hijo o tu hija crea que te va a tener a su disposición las 24 horas del día para el momento en el que desee tenerte, porque tampoco puede ser así. Poco a poco tiene que darse cuenta de que yo te atiendo, pero espera que acabe de hacer esto, ¿no? Lo cual, pues bueno, tiene su lógica. Pero ese amigo imaginario en ese momento va a estar ahí, disponible, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor en ese momento en el que necesitaba a alguien, pues tiene un amigo imaginario. Por lo tanto, es estupendo. Aparte que también yo pienso que la existencia de amigos imaginarios viene muy bien para ir desarrollando el concepto de intimidad, de algo que te pertenece a ti, que solamente conocerán los demás cuando tú les digas que existe. De hecho, hay muchos padres que piensan que sus hijos no han tenido amigos imaginarios y lo que realmente ha ocurrido es que sus hijos no les han contado que tienen un amigo imaginario. No pasa nada tampoco, ¿no? Pero es que en realidad es eso, es parte de la intimidad del niño o parte de la intimidad de la niña. No es algo que tenga que ser público, sino que es absolutamente privado. Es parte también de ese desarrollo de la privacidad, de la autonomía con respecto a los demás. En la mayoría de las ocasiones daste cuenta de que tienen amigos imaginarios, porque exprésenlo. Claro, porque tienen también esa necesidad de expresarlo, ¿no? Por eso es tan importante en ese caso darles un apoyo, ¿no? No inmiscuirte en aquello en lo que te des cuenta de que ya no quieren decírtelo, pero tampoco tomártelo como algo raro. De hecho, si se lo prohíbes, lo bueno que, como acabo de decir, lo bueno que tienen los amigos imaginarios es que aparecen cuando el niño o la niña desee. O sea, si tú se lo prohíbes, no te preocupes, que aparecerá cuando tú no estés, ¿no? O aparecerá en el colegio, o se lo llevará con él o con ella donde quiera y huirá de ti para poder hablar con su amigo imaginario, porque es una necesidad que va a tener. Además, curiosamente, porque suelen aparecer muchísimo en los diarios, ¿no? Cuando un niño o preadolescente escribe en el diario, suele hablar mucho también de su amigo imaginario, lo describe físicamente, es decir, tienen cara y nombre muchas veces, ¿no? Y entonces, pues, con esa descripción, lo que sí dejan muchas veces patente es que son, sobre todo, normalmente de su tamaño o pequeñitos. De esa manera se lo llevan donde quieran. Lo meten en la mochila, lo meten en el bolso y se lo llevan donde quieran. Pero son de su tamaño, ¿no? Bueno, Sonia, un placer haber compartido estos minutos de radio contigo, el amigo imaginario, que seguramente que por esa etapa pasemos todo el mundo. Pasa que a ciertas edades ya ni nos acordamos, pero seguramente que todo el mundo lo estudia. Bueno, el próximo jueves más, Sonia. De acuerdo. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.